El granjero Michael Sullivan no tenía idea de que una mañana obstinada lo cambiaría todo. La negativa de su caballo a arar en línea recta condujo al descubrimiento de un antiguo artefacto, un hallazgo que no solo resolvería un misterio de hace un siglo, sino que también salvaría su granja en dificultades de maneras que nunca podría haber imaginado. Mientras Michael estaba allí, sosteniendo el objeto cubierto de barro en sus manos temblorosas, no tenía idea de que este momento desentrañaría una leyenda olvidada enterrada bajo la tierra de su familia durante más de 100 años. La granja de la familia Sullivan, enclavada en las onduladas colinas del oeste de Pensilvania, había sido una piedra angular de la comunidad durante 5 generaciones. La extensa propiedad de 200 acres, con su granero rojo desgastado y su casa de campo blanca, había sido testigo de innumerables temporadas de siembra y cosecha, grabando cada año nuevas historias en su rico suelo. Michael había heredado la granja de su padre hace solo 3 años, pero estos últimos años habían demostrado ser los más desafiantes en la larga historia de la granja. Lo que antes era una próspera explotación ahora se tambaleaba al borde de la quiebra. El aumento de los costes de mantenimiento de los equipos, el aumento de los impuestos sobre la propiedad y la brutal competencia de las grandes granjas industriales habían llevado a Michael al límite. El banco ya había enviado 2 cartas de advertencia por impagos de los pagos de la hipoteca, y la idea de ser el Sullivan que perdiera el legado familiar lo mantenía despierto casi todas las noches. Su esposa, Sarah, una maestra de escuela local, había empezado a recibir clases particulares extra después de la escuela para ayudar a llegar a fin de mes. Sus hijos adolescentes, Emma y Jack, habían renunciado a sus planes de verano para trabajar más horas en la granja, tratando de ahorrar dinero en personal contratado. La tensión era visible en los rostros de todos, pero se negaban a perder la esperanza. Esta tierra no era solo su hogar, era su herencia. El único punto brillante en los días difíciles de Michael era su viejo caballo, Shadow. El caballo de tiro percherón negro había sido el último regalo de su padre antes de fallecer. Aunque la mayoría de las granjas vecinas hacía tiempo que habían cambiado a maquinaria moderna para todo su trabajo, Michael todavía utilizaba a Shadow para ciertas tareas, en particular en los campos rocosos del norte, donde los tractores a menudo tenían dificultades. El caballo parecía tener una comprensión casi sobrenatural de la tierra, y a menudo se negaba a pisar lugares donde había rocas ocultas o puntos blandos debajo de la superficie. Por eso, cuando Shadow comenzó a actuar de manera extraña una mañana de otoño, Michael prestó atención. Estaban arando el campo del norte, preparándolo para el trigo de invierno, cuando el caballo se detuvo de repente y se negó a avanzar. Esto no era del todo inusual. Shadow a menudo se detenía cuando percibía obstáculos bajo tierra, pero esta vez era diferente. El caballo seguía pateando el suelo y resoplando, con las orejas erguidas hacia adelante con un interés inusual. «Vamos, viejo amigo», instó Michael, tirando suavemente de las riendas. «Tenemos trabajo que hacer». Pero Shadow no se movió. En cambio, el caballo comenzó a cavar con su casco delantero, raspando la tierra oscura con sorprendente determinación. La irritación inicial de Michael se convirtió en curiosidad al ver a su caballo, que normalmente se comportaba bien, actuar de manera tan extraña. Después de unos minutos de este comportamiento, Michael decidió investigar qué había llamado la atención de Shadow. Bajando del arado, Michael se acercó al lugar donde Shadow había estado cavando. El sol de la mañana estaba empezando a quemar la niebla otoñal, proyectando largas sombras sobre el campo. Cuando se arrodilló para examinar la tierra removida, algo le llamó la atención, un destello de metal debajo del suelo. «¿Qué has encontrado, muchacho?», murmuró Michael, agachándose para quitar más tierra. Sus dedos tocaron algo sólido, algo que definitivamente no pertenecía a su campo. Usando sus manos, quitó con cuidado más tierra, revelando lo que parecía ser un pequeño cofre no más grande que una caja de zapatos. El metal estaba empañado y cubierto de décadas de suciedad, pero no había duda de su artesanía. No era una pieza desechada de equipo agrícola. Era algo completamente diferente. Con manos temblorosas, Michael levantó el cofre de su lecho de tierra. Era sorprendentemente pesado para su tamaño y, a pesar de los años que llevaba bajo tierra, sus pestillos seguían intactos. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que esto podría ser algo importante. La granja Sullivan había existido desde la década de 1850 y las leyendas locales a menudo hablaban de soldados de la guerra civil que pasaban por estas tierras. ¿Podría este cofre estar relacionado con esas historias? Shadow relinchó suavemente, como animando a Michael a abrirlo allí mismo en el campo. Pero años de agricultura le habían enseñado a tener paciencia.
Fuera lo que fuese lo que contenía este cofre, merecía la atención y el cuidado adecuados. Además, podía ver a Sara y a los niños trabajando cerca del granero, y esto parecía algo que todos debían descubrir juntos. El granjero Michael Sullivan no tenía idea de que una mañana obstinada lo cambiaría todo. La negativa de su caballo a arar en línea recta condujo al descubrimiento de un antiguo artefacto, un hallazgo que no solo resolvería un misterio de un siglo de antigüedad, sino que también salvaría su vida. Michael estaba de pie, sosteniendo el objeto cubierto de barro en sus manos temblorosas, y no tenía idea de que ese momento desenredaría una leyenda olvidada enterrada bajo la tierra de su familia durante más de 100 años. La granja de la familia Sullivan, enclavada en las onduladas colinas del oeste de Pensilvania, había sido una piedra angular de la comunidad durante 5 generaciones. La extensa propiedad de 200 acres, con su granero rojo desgastado y su casa de campo blanca, había sido testigo de innumerables temporadas de siembra y cosecha, y cada año grababa nuevas historias en su rico suelo. Michael había heredado la granja de su padre hacía solo 3 años, pero estos últimos años habían demostrado ser los más desafiantes en la larga historia de la granja. Lo que alguna vez fue una operación próspera ahora se tambaleaba al borde de la quiebra. Los crecientes costos de mantenimiento de los equipos, el aumento de los impuestos a la propiedad y la brutal competencia de las grandes granjas industriales habían llevado a Michael al límite. El banco ya había enviado 2 cartas de advertencia por pagos de hipotecas atrasados, y la idea de ser el Sullivan que perdiera el legado familiar lo mantenía despierto casi todas las noches. Su esposa, Sara, una maestra de escuela local, había comenzado a tomar clases particulares adicionales después de la escuela para ayudar a llegar a fin de mes. Sus hijos adolescentes, Emma y Jack, habían abandonado sus planes de verano para trabajar más horas en la granja, tratando de ahorrar dinero en personal contratado. La tensión era visible en los rostros de todos, pero se negaron a perder la esperanza. Esta tierra no era solo su hogar, era su herencia. El único punto brillante en los días difíciles de Michael era su viejo caballo, Shadow. El caballo de tiro percherón negro había sido el último regalo de su padre antes de fallecer. Si bien la mayoría de las granjas vecinas habían cambiado hace tiempo a maquinaria moderna para todo su trabajo, Michael todavía usaba a Shadow para ciertas tareas. Particularmente en los campos rocosos del norte donde los tractores a menudo tenían dificultades. El caballo parecía tener una comprensión casi sobrenatural de la tierra, a menudo se negaba a pisar lugares donde había rocas ocultas o puntos blandos debajo de la superficie. Por eso, cuando una mañana de otoño Shadow empezó a comportarse de forma extraña, Michael le prestó atención. Estaban arando el campo del norte, preparándolo para el trigo de invierno, cuando el caballo se detuvo de repente y se negó a avanzar. Esto no era del todo inusual, Shadow solía detenerse cuando percibía obstáculos bajo tierra, pero esta vez era diferente. El caballo seguía pateando el suelo y resoplando, con las orejas hacia adelante con un interés inusual. «Vamos, viejo amigo», instó Michael, tirando suavemente de las riendas. «Tenemos trabajo que hacer». Pero Shadow no se movió. En cambio, el caballo comenzó a cavar con su casco delantero, raspando la tierra oscura con sorprendente determinación. La irritación inicial de Michael se convirtió en curiosidad al ver a su caballo, que normalmente se portaba bien, actuar de manera tan extraña. Después de unos minutos de este comportamiento, Michael decidió investigar qué había llamado la atención de Shadow. Bajando del arado, Michael se acercó al lugar donde Shadow había estado cavando. El sol de la mañana estaba empezando a quemar la niebla otoñal, proyectando largas sombras en el campo. Mientras se arrodillaba para examinar la tierra removida, algo le llamó la atención, un destello de metal debajo del suelo. ¿Qué has encontrado, muchacho?, murmuró Michael, agachándose para quitar más tierra. Sus dedos tocaron algo sólido, algo que definitivamente no pertenecía a su campo. Usando sus manos, quitó con cuidado más tierra, revelando lo que parecía ser un pequeño cofre no más grande que una caja de zapatos. El metal estaba empañado y cubierto de décadas de suciedad, pero no había duda de su artesanía. No era una pieza desechada de equipo agrícola. Era algo completamente diferente. Con manos temblorosas, Michael levantó el cofre de su lecho de tierra. Era sorprendentemente pesado para su tamaño, y a pesar de los años bajo tierra, sus pestillos todavía estaban intactos. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que esto podría ser algo significativo. La granja Sullivan había existido desde la década de 1850, y las leyendas locales a menudo hablaban de soldados de la guerra civil que pasaban por estas tierras. ¿Podría este cofre estar relacionado con esas historias?
Sombra relinchó suavemente, como animando a Michael a abrirlo allí mismo en el campo. Pero años de agricultura le habían enseñado a tener paciencia. Fuera lo que fuese lo que contenía ese cofre, merecía la atención y el cuidado adecuados. Además, podía ver a Sarah y a los niños trabajando cerca del granero, y esto le parecía algo que todos debían descubrir juntos. Bueno, viejo amigo, Michael le dio una palmadita en el cuello a Sombra. Parece que tu terquedad podría haber llevado a algo interesante después de todo. Mientras llevaba el cofre de vuelta a la casa de campo, los recuerdos de las historias de su padre volvieron a inundarlo, historias de cómo su tierra había sido una parada crucial en el ferrocarril subterráneo. De visitantes misteriosos en la noche y de secretos enterrados en los campos. Michael siempre había asumido que estas eran solo historias destinadas a entretener a los niños en las largas tardes de invierno, pero ahora, mientras sostenía este misterioso cofre en sus manos, se preguntó si podría haber más verdad en esas historias de lo que nadie había sospechado jamás. Lo que Michael no sabía es que este descubrimiento desencadenaría una cadena de acontecimientos que no solo destaparían un capítulo de la historia estadounidense que llevaba mucho tiempo enterrado, sino que también proporcionarían una solución inesperada a los problemas financieros de su familia. El artefacto en sus manos pronto revelaría una historia que llevaba más de un siglo esperando ser contada. Y los agudos instintos de Sadow demostrarían ser solo el comienzo de un viaje extraordinario que cambiaría todo para la familia Sullivan. La granja Sullivan no siempre había estado al borde del colapso. Michael recordaba los prósperos días de su infancia, cuando la propiedad bullía de actividad y los graneros rebosaban de cosecha. Su padre, James Sullivan, había sido conocido en todo el oeste de Pensilvania como uno de los granjeros más innovadores de su tiempo. Siempre dispuesto a probar nuevas técnicas respetando las antiguas costumbres que habían servido a su familia durante generaciones. La historia de esta granja se remonta a 1853, cuando el tatarabuelo de Michael, Patrick Sullivan, había comprado la tierra después de inmigrar de Irlanda. La historia decía que Patrick había trabajado en las minas de carbón durante 7 años, ahorrando cada centavo hasta que pudo permitirse comprar esta parcela de tierra. Había elegido esta propiedad en particular por su suelo rico, sus manantiales naturales y su ubicación estratégica a lo largo de las antiguas rutas comerciales. Mientras crecía, Michael había pasado incontables tardes en el estudio de su padre, rodeado de diarios encuadernados en cuero que documentaban la historia de la granja. Cada generación de Sullivan había mantenido estos registros meticulosamente, anotando todo, desde las rotaciones de cultivos hasta los patrones climáticos inusuales. Pero lo que siempre había fascinado más a Michael eran los misteriosos huecos en estos diarios, periodos en los que las anotaciones se volvían vagas o se detenían por completo. Particularmente durante los años de la Guerra Civil. Su padre tenía teorías sobre esos huecos. Las cosas que no se escriben a menudo cuentan las historias más importantes, decía James, con un brillo de complicidad en los ojos. Le contaba a Michael historias de sus antepasados que ayudaban a esclavos fugitivos, de mensajes secretos que se pasaban a través de colchas colgadas en tendederos y de jinetes de medianoche que llevaban despachos importantes. De niño, Michael había asimilado estas historias con entusiasmo, pero a medida que se hacía mayor, las descartaba como folclore familiar. Ahora, a los 43 años, Michael se encontraba deseando haber prestado más atención a esas historias. Las dificultades actuales de la granja parecían insuperables en comparación con los desafíos que habían enfrentado sus antepasados. La sequía del año pasado había devastado su cosecha de maíz, y la nueva granja industrial que abrió a 20 millas de distancia había estado rebajando sus precios en los mercados locales. Las antiguas formas de cultivo que habían sustentado a los Sullivan durante generaciones se estaban volviendo cada vez más difíciles de mantener en el paisaje agrícola moderno. Sarah, su esposa desde hacía 20 años, había sido su pilar en todo momento. Se habían conocido en Penn State, donde ella había estado estudiando educación y él había estado aprendiendo técnicas agrícolas modernas. Ella se había enamorado no solo de él, sino de la granja y su rica historia. Incluso ahora, mientras trabajaba horas extras dando clases particulares para ayudar a mantener la granja a flote, nunca se quejaba. En cambio, pasaba su tiempo libre investigando subvenciones agrícolas y métodos agrícolas alternativos que pudieran ayudarlos a sobrevivir. Sus hijos habían heredado la determinación de sus padres. Emma, su hija de 17 años, había ganado recientemente un concurso estatal con su ensayo sobre prácticas agrícolas sostenibles, basándose en los registros históricos de la granja Sullivan. Jack, de 15 años, tenía un talento natural con los animales que le recordaba a Michael a su padre.
El chico había sido el primero en notar cuando Sadó, su viejo percherón, comenzó a mostrar signos de artritis, y había desarrollado un linimento especial utilizando el libro de recetas de su bisabuela. El propio Sadó era un vínculo vivo con el pasado de la granja. Los Sullivan siempre habían tenido caballos de tiro, incluso después de que los tractores se volvieran comunes. James Sullivan había insistido en que algunas tareas requerían la intuición de un caballo en lugar de la potencia de una máquina. Los caballos recuerdan, decía. Llevan la sabiduría de la tierra en sus huesos. Michael no había entendido del todo lo que su padre quería decir hasta que empezó a trabajar con Sadó. Sadó había llegado a ellos en circunstancias inusuales. 8 años atrás, un anciano extraño había llegado a la granja llevando el magnífico percherón negro. Había afirmado que estaba liquidando la herencia de su hermano y dijo que el caballo había pertenecido a un grupo de recreación de caballería. El hombre había ofrecido vender a Sadó por un precio sorprendentemente bajo, insistiendo en que el caballo pertenecía a la granja Sullivan. Había habido algo extraño en toda la transacción, pero Sadó había demostrado valer mucho más de lo que habían pagado. La situación financiera actual de la granja pesaba mucho en la mente de Michael. El último extracto bancario estaba sin abrir sobre su escritorio, junto a una pila de facturas sin pagar. Habían tenido que deshacerse de él. En primavera, los 2 últimos peones de la granja habían llegado y el equipo estaba envejeciendo más rápido de lo que podían permitirse repararlo. El viejo silo de grano necesitaba reparaciones urgentes y el sistema de irrigación apenas funcionaba. Cada mañana, Michael se despertaba preguntándose si ese sería el día en que tendría que admitir la derrota y vender la granja. Pero no era solo la presión financiera lo que lo preocupaba. Había algo más profundo, la sensación de que estaba defraudando no solo a su familia, sino también a las generaciones de Sullivan que habían trabajado esta tierra antes que él. La granja había sobrevivido a la guerra civil, la Gran Depresión e innumerables otros desafíos. La idea de ser el que lo perdiera todo le revolvía el estómago. Sarah había notado su creciente depresión y trató de ayudarlo a su manera. Había comenzado a investigar la historia de la granja más a fondo, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarlos a comercializar la granja de manera diferente. Cada lugar antiguo tiene sus historias, decía. Tal vez solo necesitemos encontrar la correcta para contar. Incluso se había puesto en contacto con las sociedades históricas locales, pensando que la antigüedad de la granja y su posible conexión con el ferrocarril subterráneo podrían hacerla elegible para subvenciones de conservación histórica. Lo que no sabían es que el descubrimiento de Sadó en el campo norte pronto iluminaría esas misteriosas lagunas en los diarios familiares, revelando una verdad mucho más valiosa que cualquier subvención histórica. El cofre que habían encontrado demostraría ser solo la primera pieza de un rompecabezas que había estado esperando generaciones para ser resuelto. Y el papel de la granja Sullivan en la historia estaba a punto de volverse mucho más significativo de lo que nadie había imaginado. Con el misterioso cofre en sus brazos, Michael regresó a la casa de campo, con la mente llena de posibilidades. El sol de la mañana finalmente había atravesado la niebla otoñal, arrojando un resplandor dorado sobre los campos. Llamó a Sarah y a los niños, su voz transmitía una urgencia que hizo que todos detuvieran sus tareas matinales. Todos adentro, dijo, tratando de mantener la voz firme. Sadó encontró algo que necesitan ver. Se reunieron alrededor de la vieja mesa de roble de la cocina, la misma mesa donde 5 generaciones de Sullivan habían compartido comidas y tomado decisiones sobre el futuro de la granja. Michael colocó con cuidado el cofre cubierto de tierra en el centro. Sarah inmediatamente se estiró para cogerlo, pero él le agarró la mano con delicadeza. Tengamos cuidado, advirtió. No sabemos lo frágil que puede ser después de estar enterrado durante tanto tiempo. Emma, que ya estaba sacando su teléfono para documentar el momento, rodeó la mesa y tomó fotografías. Papá, esto parece muy antiguo. Mira la artesanía de estas bisagras. Ya no hacen cosas como estas. Jack se inclinó más cerca, con los ojos muy abiertos por la emoción. ¿Podría ser esto del periodo de la guerra civil? Siempre hablas de los de la época del tatarabuelo Patrick. Michael asintió lentamente, recordando las historias que le había contado su padre. Es posible. El campo norte nunca ha sido arado muy profundamente debido a todas las rocas. Si algo estuvo enterrado allí durante la guerra civil, podría haber permanecido intacto todo este tiempo. Sarah, que enseñaba historia estadounidense en la escuela secundaria local, examinó el diseño del cofre.
El estilo ciertamente coincide con la artesanía de mediados del siglo XIX. Mire estos elementos decorativos. Son típicos de la década de 1860. Pero lo que es realmente interesante es este símbolo aquí. Señaló una marca tenue en la tapa, apenas visible debajo de años de corrosión. Al mirar más de cerca, pudieron distinguir lo que parecía ser un patrón geométrico, una serie de líneas interconectadas que formaban una forma similar a una estrella. He visto algo así antes, dijo Sarah, bajando la voz hasta casi un susurro. En mi investigación sobre el ferrocarril subterráneo. Algunos académicos creen que ciertos patrones geométricos se usaban como mensajes codificados entre los abolicionistas. La familia se quedó en silencio, el peso de la historia de repente muy presente en su soleada cocina. Michael pensó en los espacios vacíos en los diarios familiares, las historias que su padre había contado sobre visitantes de medianoche y mensajes secretos. ¿Podría ser este cofre una prueba de que esas historias eran más que leyendas familiares? ¿Deberíamos abrirlo?, preguntó Jack, rompiendo el silencio. Michael intercambió miradas con Sarah. Los pestillos del cofre, aunque empañados, parecían estar intactos. Tal vez deberíamos documentar todo primero, sugirió. Si esto realmente es un artefacto histórico, debemos tener cuidado con cómo lo manejamos. Emma ya estaba escribiendo en su teléfono. Estoy buscando procedimientos adecuados para manipular artefactos históricos. Dice que debemos fotografiar todo en detalle antes de tocar nada. Y debemos usar guantes, si es posible. Sarah se apresuró a buscar sus guantes de jardinería de algodón del vestíbulo. Estos deberían funcionar. Y voy a buscar mi buena cámara. Las fotos del teléfono no serán lo suficientemente detalladas si necesitamos documentación. Mientras se preparaban para abrir el cofre, Michael se encontró conteniendo la respiración. Los extraños eventos de la mañana se sentían casi como un sueño. Shadow. El comportamiento inusual de Emma, el descubrimiento en el campo y ahora este momento de anticipación alrededor de la mesa de la cocina. Lo que fuera que había dentro de este cofre había estado esperando más de un siglo para ser encontrado. Sarah regresó con su cámara y los guantes, y comenzaron a fotografiar cuidadosamente el cofre desde todos los ángulos. La luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas de la cocina reveló más detalles, patrones sutiles en el metal. Pequeñas inscripciones alrededor de los bordes y lo que parecía ser la marca de un fabricante en la parte inferior. Mira esto, dijo Emma, señalando algunos rasguños apenas visibles cerca de la cerradura. Estos parecen números, tal vez una fecha. Michael se inclinó más cerca, usando la linterna de su teléfono para ver mejor. 1864, leyó en voz alta. Eso lo pondría justo en medio de la guerra civil. La tensión en la habitación aumentó a medida que terminaban de documentar el exterior. Había llegado el momento de abrir el cofre, de desvelar los secretos que había mantenido ocultos durante más de 150 años. Michael se puso los guantes de jardinería y alargó la mano hacia los pestillos, con las manos ligeramente temblorosas. ¿Listo?, preguntó, mirando a cada miembro de la familia por turno. Asintieron, con las cámaras preparadas para capturar el momento. Los pestillos, aunque viejos, se movían con sorprendente facilidad, como si los hubieran engrasado bien antes de que enterraran el cofre. Michael respiró profundamente y levantó lentamente la tapa, sin saber que lo que estaban a punto de descubrir cambiaría no solo su comprensión de la historia de su familia, sino también el futuro mismo de la granja Sullivan. Cuando Michael levantó la tapa, un jadeo colectivo llenó la cocina. Dentro del cofre, notablemente bien conservado, había varios artículos cuidadosamente envueltos en lo que parecía ser un viejo hule. La tela, aunque vieja, había protegido el contenido de los peores efectos del tiempo y la humedad. Sarah tomó fotos rápidamente mientras Michael sacaba con cuidado el primer paquete. Ten mucho cuidado, susurró, aunque no había necesidad real de silencio. El momento había creado su propio silencio reverente en la cocina de la granja, normalmente bulliciosa. Con manos temblorosas, Michael abrió el primer paquete. Dentro había un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo, pero todavía intactas. La cubierta no tenía título, solo una serie de números que parecían ser fechas, junto con el mismo símbolo geométrico que había notado en la tapa del cofre. Al lado había una pequeña bolsa de cuero, cuyo contenido creaba misteriosos bultos y ángulos debajo de la superficie desgastada. Hay algo más, señaló Emma, su voz apenas contenía su emoción.
Debajo de donde había estado el diario había lo que parecía ser una colección de cartas unidas con una cinta azul descolorida, y algo que brillaba a la luz de la mañana, un reloj de bolsillo dorado. Michael le entregó el diario con cuidado a Sarah, sabiendo que su experiencia en documentos históricos sería valiosa. Ella lo abrió con sumo cuidado, abriendo los ojos mientras examinaba la primera página. «Esto es increíble», suspiró. «Está fechado el 15 de abril de 1864, e hizo una pausa, con la voz entrecortada. «Está firmado por Patrick Sullivan». La familia se reunió alrededor de Sarah y ella empezó a leer en voz alta. «Hoy es mi tercer año como jefe de estación. Los paquetes siguen moviéndose hacia el norte, aunque las patrullas se vuelven más frecuentes. Si Dios quiere, este registro nunca será encontrado por aquellos que lo usarían para perjudicar nuestra causa. Si este diario es descubierto por generaciones futuras, sepan que hicimos lo que la conciencia exigía, nada más, nada menos». Jack parecía confundido. «Jefe de estación, ¿qué significa eso?». Los ojos de Sarah brillaban de emoción. «Confirma todas las viejas historias. Tu tatarabuelo Patrick no solo simpatizaba con el ferrocarril subterráneo, era un conductor activo. Esta granja no era solo una granja, era una estación del ferrocarril subterráneo». Michael tomó la bolsa de cuero y desató con cuidado sus desgastadas cuerdas. Dentro, encontraron una colección de pequeñas fichas de metal, cada una con diferentes símbolos y números. Entre ellas había una llave con un diseño inusualmente intrincado. «Estas deben ser algún tipo de fichas de identificación», explicó Sarah, examinándolas de cerca. El ferrocarril subterráneo utilizaba varios símbolos y fichas para identificar casas seguras y verificar ayudantes de confianza. El reloj de bolsillo llegó después. A pesar de los años que llevaba bajo tierra, conservaba gran parte de su brillo dorado. Cuando Michael lo abrió con cuidado, encontraron una inscripción en el interior: «A Patrick Sullivan, por los servicios prestados a la causa de la libertad, 1865». Pero fueron las cartas las que resultaron más reveladoras. Cada una de ellas detallaba operaciones específicas del ferrocarril subterráneo, escritas en una mezcla de código y texto claro. Mencionaban varios paquetes que se trasladaban al norte, con referencias a otras estaciones y conductores, todo cuidadosamente codificado para proteger el secreto de la red. A medida que la familia estudiaba estos tesoros, comenzó a comprender la magnitud de su descubrimiento. No se trataba simplemente de una reliquia familiar, era una prueba documentada del papel de su granja en uno de los acontecimientos más importantes. El descubrimiento de la familia Sullivan los había sumergido en un torbellino de historia, misterio y las realidades apremiantes de sus luchas modernas. Michael sintió un profundo sentido de responsabilidad, no solo hacia su familia, sino hacia el legado de coraje que sus antepasados habían dejado atrás. Estaba decidido a hacer lo correcto por ambos. El plan se desarrolla. Michael reunió a su familia una noche alrededor de la mesa de la cocina, el diario y sus crípticas entradas esparcidas ante ellos. «Necesitamos un plan claro», dijo, con un tono firme pero tranquilo. «Esto ya no se trata solo de nosotros. Se trata de preservar la historia y asegurarnos de honrar lo que Patrick y otros como él hicieron. Pero también tenemos que pensar en el futuro de la granja». Emma, siempre ingeniosa, intervino. «He estado investigando subvenciones históricas. Si podemos lograr que la granja sea designada como un sitio histórico, podría abrir oportunidades de financiación y podría atraer turistas. A la gente le encanta visitar lugares vinculados al ferrocarril subterráneo». Sarah asintió, hojeando sus notas. «Es una buena idea, pero tenemos que tener cuidado. Una vez que esto se haga público, podríamos enfrentarnos a un escrutinio, o incluso a personas que quieran acceder a la propiedad. Necesitamos establecer límites y asegurarnos de mantener el control». Jack se inclinó hacia adelante, con la misteriosa llave en la mano. «¿Pero qué pasa con esto?». «Si podemos averiguar qué abre, podría ayudarnos a reconstruir todo. Tal vez haya otro cofre, o incluso una habitación oculta». Michael suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Lo hemos probado en todas las cerraduras que pudimos encontrar. Si no encaja en nada de la propiedad, tal vez esté destinado a algo fuera del sitio, como una bóveda de banco u otra casa segura». La llegada de la doctora Matthews. La semana siguiente, la doctora Elena Matthews finalmente visitó la granja. Una mujer menuda con un aire de autoridad tranquila, llevaba una cartera de cuero rebosante de materiales de investigación.
Su emoción era palpable mientras examinaba los artefactos y escuchaba el relato de la familia sobre el descubrimiento. Este diario es extraordinario, dijo, pasando suavemente las páginas. Y es raro encontrar documentación tan detallada de las actividades del ferrocarril subterráneo. Y esta llave, la levantó y estudió su intrincado diseño. No es solo una llave, es un símbolo. Llaves como esta solían estar hechas a medida, tanto funcionales como simbólicas. Representaban confianza, secreto y acceso a la libertad. Michael hizo la pregunta que todos tenían en mente. ¿Crees que abre algo aquí? ¿O en algún otro lugar? El doctor Matthews sonrió enigmáticamente. Esa es la pregunta, ¿no? Si yo fuera Patrick, me aseguraría de que condujera a algo crítico, tal vez un escondite de suministros, un pasaje oculto o incluso un lugar de reunión. En los siguientes días, la familia Sullivan trabajó incansablemente con el doctor Matthews. Utilizando el mapa aproximado de Jack, buscaron sistemáticamente en la granja, prestando especial atención a las estructuras más antiguas como el sótano, el granero y el granero. Una tarde, mientras exploraba el pajar del granero, Emma encontró un curioso panel de madera con marcas tenues que coincidían con el patrón geométrico del cofre. Michael y Jack se unieron rápidamente a ella, aflojando el panel para revelar un pequeño compartimento oculto. Dentro había una caja de metal oxidada, cuya cerradura coincidía con el intrincado diseño de la llave. Michael insertó la llave, con las manos firmes a pesar del peso del momento. La cerradura se abrió con un clic, revelando un segundo juego de cartas, mapas y un libro de contabilidad descolorido que detallaba rutas de escape, casas seguras e instrucciones codificadas. El descubrimiento del segundo escondite consolidó la importancia histórica de la granja Sullivan. Con la guía del Dr. Matthews, la familia se puso en contacto con organizaciones locales y nacionales para asegurarse de que los artefactos se conservaran y estudiaran. La noticia del hallazgo se difundió, atrayendo la atención de historiadores, periodistas e incluso funcionarios del gobierno local. La idea de Emma de aprovechar la historia de la granja para lograr estabilidad financiera comenzó a tomar forma. La familia instaló un pequeño centro de visitantes en uno de los graneros sin uso, donde exhibía réplicas de los artefactos y conservaba los originales. Las visitas guiadas a la propiedad resaltaban el papel de la granja en el ferrocarril subterráneo, atrayendo a visitantes ansiosos por aprender sobre este capítulo oculto de la historia. Por primera vez en años, la familia Sullivan se sintió esperanzada. Sus problemas financieros comenzaron a aliviarse a medida que el nuevo estatus de la granja les trajo ingresos y apoyo. Pero lo más importante es que sintieron un renovado sentido de propósito, sabiendo que no solo estaban preservando el legado de su familia, sino que también honraban el coraje y los sacrificios de quienes los habían precedido. Una noche, mientras la familia estaba sentada alrededor de la mesa de la cocina, ahora un lugar de actividad y esperanza, Michael miró hacia el campo norte, donde Sadow pastaba bajo el sol poniente. Hemos recorrido un largo camino, dijo, con la voz llena de gratitud. Y recién estamos comenzando. Esta granja no es solo tierra, es una historia. Y ahora es nuestro turno de contarla. La historia de la granja Sullivan estaba lejos de terminar. Había resistido siglos. Los cambios, que llevaron el peso de la historia, ahora se alzaban como testimonio de la resiliencia, el coraje y el poder perdurable de la familia. La mañana de la visita del Dr. Matthews amaneció fresca y clara, con los tonos dorados del otoño pintando la granja Sullivan. Michael se despertó temprano. Una energía nerviosa lo impulsaba a realizar sus tareas matutinas. Sara estaba ocupada ordenando la cocina, preparando café y organizando los artefactos en la mesa para que el profesor los inspeccionara. Emma y Jack estaban en el granero, su emoción apenas contenida. Entonces, ocurrió el desastre. Michael regresaba del pasto cuando olió humo. Al principio, pensó que era solo alguien quemando hojas en la distancia, pero cuando llegó a la cima de la colina cerca del granero, se le cayó el estómago. Volutas de humo gris salían en espiral de la vieja estructura y podía ver el tenue destello de las llamas en el interior. ¡Fuego!, gritó, corriendo hacia el granero. Jack y Emma salieron corriendo del edificio, tosiendo pero ilesos. Empezó cerca de la pared del fondo, gritó Jack, pálido. Intentamos apagarlo, pero se extendió demasiado rápido. Michael agarró una manguera del costado del granero y gritó a Emma que llamara al 911. Sara salió corriendo de la casa, con el pánico grabado en su rostro. Los artefactos, gritó. Están a salvo en la casa, la tranquilizó Michael,
mientras luchaba por hacer que el agua fluyera. Los vecinos llegaron en cuestión de minutos, trayendo baldes y mangueras para ayudar a contener el incendio. El departamento de bomberos, alertado por la llamada de Emma, llegó poco después. Los bomberos trabajaron rápidamente, pero la madera vieja y seca del granero ardía ferozmente. Para cuando se extinguieron las llamas, gran parte de la estructura había quedado reducida a vigas carbonizadas y cenizas humeantes. Mientras la familia y los vecinos inspeccionaban los daños, un bombero se acercó a Michael, sosteniendo algo en su mano enguantada. Encontramos esto cerca de donde comenzó el incendio, dijo, entregándole un objeto chamuscado pero reconocible, una pequeña y oxidada lata de queroseno. El corazón de Michael se hundió. El granero no se había incendiado por accidente. Alguien lo había provocado intencionalmente. ¿Quién haría esto?, preguntó Sarah, con voz temblorosa. Michael miró a la multitud de vecinos, la mayoría de los cuales eran viejos amigos y compañeros granjeros. Pero en su interior, sabía que no todos verían su descubrimiento como una bendición. Las palabras del viejo Tom Wheeler resonaron en su mente. Siempre había algo más en esas historias. A pesar del revés, la doctora Matthews llegó más tarde esa mañana como estaba previsto. Cuando vio la devastación, estaba visiblemente conmocionada. Lamento mucho que esto haya sucedido, dijo, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Sarah. Michael la puso al tanto del descubrimiento y los artefactos que habían logrado salvar. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, con los restos del cofre colocados frente a ellos. La doctora Matthews examinó cada objeto con cuidado, su entusiasmo no disminuyó a pesar de los eventos de la mañana. Este incendio solo subraya lo importante que es proteger esta historia, dijo con firmeza. Necesitamos actuar rápidamente para asegurar estos artefactos y asegurar que la historia de la granja se preserve. Se ofreció a conectar a los Sullivan con una red de historiadores y conservacionistas que podrían ayudarlos a seguir con los próximos pasos. Esa noche, mientras la familia estaba sentada alrededor de la mesa de la cocina, sus espíritus estaban pesados pero decididos. Esto no fue solo un accidente, dijo Michael, mirando a cada uno de ellos por turno. Alguien no quiere que descubramos la verdad. Lo que significa que estamos ante algo grande, agregó Emma, su voz llena de tranquila resolución. Jack apretó la llave en su puño. No podemos detenernos ahora. Quien haya hecho esto no nos asustará. Sarah asintió. Se lo debemos a Patrick y a todos a quienes ayudó. Su historia merece ser contada. Michael miró a su familia, con el rostro iluminado por el suave resplandor de la linterna sobre la mesa. El granero podía reconstruirse. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. Reconstruiremos, dijo. El granero, la granja, todo. Y nos aseguraremos de que el mundo sepa lo que pasó aquí. El incendio se convirtió en un punto de inflexión para los Sullivan. Con la ayuda del Dr. Matthews, aceleraron el proceso de asegurar el estatus histórico de la granja. Las donaciones y el apoyo llegaron de lugares inesperados y la comunidad local se unió a ellos. Mientras reconstruían el granero, la familia descubrió algo increíble. Debajo de las cenizas, una base de piedra oculta con una trampilla que nunca antes habían notado. La llave, que parecía un callejón sin salida, encajaba perfectamente en la cerradura. Lo que había debajo profundizaría su comprensión de la valentía de sus antepasados y solidificaría el lugar de la granja en la historia para siempre. Michael se despertó y encontró a Sadow tirado en el pasto, incapaz de ponerse de pie. El viejo caballo, que los había guiado hasta su asombroso descubrimiento, estaba claramente en problemas. Respiraba con dificultad y sus ojos reflejaban dolor. «Papá, ¿qué le pasa?» La voz de Jack se quebró por la preocupación mientras se apresuraban a ir al lado de Sadow. El rocío de la mañana había empapado el pelaje del caballo, lo que dejaba claro que había estado tendido allí durante horas. Michael se arrodilló junto a su fiel compañero. «Llama al Dr. Peterson», le dijo a Emma, que ya estaba sacando su teléfono. El Dr. Peterson había cuidado de Sadow durante años, pero sus servicios no eran baratos y sus finanzas ya estaban al límite. Sarah apareció con mantas, con el rostro lleno de preocupación. «El Dr. Matthews estará aquí en 3 horas, ¿deberíamos reprogramar?» Michael negó con la cabeza. «No podemos arriesgarnos a perder esta oportunidad. Tendrás que encargarte de la reunión mientras yo me quedo con Sadow». No dijo el resto de lo que tenía en mente, que no podían pagar las facturas del veterinario y el próximo pago de la hipoteca.
El doctor Peterson llegó en menos de una hora, su vieja camioneta levantando polvo en el camino de la granja. Después de examinar cuidadosamente a Sado, su diagnóstico fue sombrío. Es un cólico severo, empeorado por su artritis. A su edad, la cirugía es muy riesgosa, explicó. No necesitaba terminar la oración, el mensaje era claro. ¿Cuánto?, susurró Michael. La cantidad que mencionó el doctor Peterson le retorció el estómago a Michael. Era más de lo que tenían en su cuenta, más de lo que podían manejar, con el banco respirándoles en la nuca. La ironía no se le escapó. El caballo que los había llevado a un descubrimiento que podría salvar su granja ahora necesitaba salvarse a sí mismo. Antes de que Michael pudiera procesar la situación, Sarah llamó desde la casa. Michael, hay alguien del banco aquí. Insisten en hablar contigo de inmediato. La mañana se convirtió en un caos. Mientras el doctor Peterson trabajaba para ayudar a Sado, Michael tuvo que dejar a su amado caballo para reunirse con el señor Harrison, un representante del banco que había aparecido sin previo aviso. Señor Sullivan, comenzó Harrison, luciendo fuera de lugar en la cocina de su casa de campo, iré directo al grano. Hemos notado una actividad inusual en su propiedad. Hay rumores sobre el hallazgo de artefactos históricos. Como el banco tiene la hipoteca, tenemos un interés personal en cualquier cosa que pueda afectar el valor de la propiedad. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Michael. No le habían contado a nadie sobre el cofre, pero en una pequeña comunidad agrícola, los secretos rara vez se mantenían ocultos. Antes de que Michael pudiera responder, Emma irrumpió en la cocina. Papá, Sado está empeorando. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al banquero, pero su voz era urgente. El señor Harrison arqueó una ceja. Quizás este sea un mal momento. Pero debo informarle que cualquier artefacto encontrado en una propiedad hipotecada debe ser revelado al banco. De no hacerlo, podría incumplir su contrato de préstamo. En ese momento, el auto de Sarah se detuvo afuera. El doctor Matthews había llegado temprano, con un equipo de escaneo avanzado. A través de la ventana de la cocina, Michael la vio descargando su equipo. Ya no había forma de ocultarle el cofre al banquero. La siguiente hora fue un torbellino. El doctor Peterson hizo todo lo posible para estabilizar a Sado mientras la doctora Matthews preparaba su equipo para examinar el cofre y su contenido. El señor Harrison se negó a irse, insistiendo en que tenía derecho a observar. Estos parecen ser auténticos artefactos de mediados del siglo XIX, anunció la doctora Matthews, con evidente entusiasmo. El papel y la tinta de este diario coinciden con documentos de la época de la Guerra Civil. Podría ser un hallazgo importante para la investigación del ferrocarril subterráneo. La expresión escéptica del señor Harrison cambió a una de interés. Y en ese caso, el banco podría tener que reevaluar el valor de la propiedad y los términos de su hipoteca, dijo. El corazón de Michael se hundió. La condición de Sado estaba empeorando. El banco estaba complicando su descubrimiento. Y sus opciones se estaban agotando. El doctor Peterson apareció en la puerta, con el rostro serio. Señor Sullivan, tenemos que decidir sobre Sado pronto. Los tratamientos no están funcionando como esperaba. El costo de la cirugía de Sado agotaría sus ahorros, posiblemente obligándolos a vender equipo. ¿Pero cómo podrían no intentar salvar al caballo que les había traído tanto? A medida que aumentaba la tensión, Jack habló. Papá, ¿recuerdas lo que escribió el tatarabuelo Patrick en su diario? Hicimos lo que la conciencia exigía, nada más, nada menos. Esas palabras golpearon fuerte a Michael. Su antepasado había arriesgado todo, su granja, su libertad, su vida, para hacer lo correcto. Ahora, generaciones después, Michael se enfrentaba a su propia prueba de conciencia. En ese momento, Michael tomó su decisión. Doctor Peterson, haga lo que sea necesario por Sado, dijo. Luego, volviéndose hacia el señor Harrison, agregó, sí, encontramos algo históricamente significativo. Pero no se trata solo del valor de la propiedad. Se trata de preservar una parte de la historia que es más grande que todos nosotros. El banquero abrió la boca para responder, pero el grito urgente de Emma desde afuera lo interrumpió. Papá, ven rápido, Sado está tratando de ponerse de pie. Todos salieron corriendo, con el corazón acelerado. Allí estaba Sado, el viejo caballo, esforzándose por levantarse. La determinación irradiaba de cada movimiento mientras luchaba contra su debilidad. El doctor Peterson se apresuró a ayudar,
El asombro era evidente en su rostro. Nunca había visto algo así, dijo el veterinario con voz llena de asombro. Su voluntad de vivir es extraordinaria. Mientras observaban a Sadou finalmente recuperar el equilibrio, Michael sintió una profunda sensación de asombro. No era solo un caballo que se recuperaba, era un momento que daría forma al legado de su familia. Al igual que el coraje de Patrick Sullivan había definido su tiempo, este momento definiría el de ellos. Los desafíos que se avecinaban eran enormes, pero Michael sintió una nueva determinación. Al igual que Sadou, los enfrentarían de frente, de pie y haciendo lo que la conciencia exigía. Lo que no sabían es que las pruebas de este día los llevarían a un descubrimiento aún mayor, uno que haría que el cofre pareciera solo el comienzo de su historia. La tensión en la granja Sullivan era espesa. Sadou todavía se estaba recuperando, el banco los estaba presionando y el Dr. Matthews estaba profundamente concentrado en el cofre y sus secretos. Michael se sintió atraído en todas direcciones. Entonces, llegó un visitante inesperado, un hombre alto y mayor con una cojera notable y un maletín de cuero desgastado. Se presentó como el profesor James Harper. Me disculpo por venir sin avisar, dijo, con voz amable pero firme. Cuando Eleanor, el doctor, el señor Matthews se puso en contacto conmigo para informarme de su descubrimiento. Sabía que tenía que venir de inmediato. Hizo una pausa y sus ojos penetrantes observaron el patio de la granja. Verá, he pasado los últimos 40 años estudiando las operaciones del ferrocarril subterráneo en esta región. Creo que su granja podría ser la pieza que faltaba y que he estado buscando. Y Sara, que había estado haciendo malabarismos con las exigencias del banco y ayudando al Dr. Matthews, salió de la casa. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. ¿Y el profesor Harper? ¿El autor de Caminos ocultos hacia la libertad? El profesor asintió con modestia. Él mismo. Y si estoy en lo cierto sobre la importancia de su granja, el cofre que encontró podría ser solo el comienzo. Y el señor Harrison, el banquero, dio un paso adelante, con su escepticismo claro. Profesor, como representante del banco, me gustaría escuchar su evaluación de esta situación. La expresión del profesor Harper se volvió pensativa. Es interesante que mencione los intereses bancarios, dijo, abriendo su maletín. Tengo documentación aquí que sugiere que la compra original de la granja Sullivan fue financiada parcialmente por el Banco Freedom and Union de Filadelfia. Un banco profundamente involucrado en el apoyo al ferrocarril subterráneo. La revelación hizo callar a todos. Michael sintió una chispa de esperanza. ¿Podría ser esta la ayuda que necesitaban desesperadamente? El profesor extendió viejos documentos amarillentos sobre el capó de la camioneta de Michael. El Banco Freedom and Union tenía un programa secreto que ofrecía préstamos a los granjeros que aceptaran proporcionar alojamiento seguro a los fugitivos. Estos préstamos estaban diseñados para proteger las propiedades de la incautación o el escrutinio excesivo. Si su granja era parte de este programa, señor Harrison, la reclamación del banco sobre ella podría necesitar una reevaluación seria. El rostro del señor Harrison se puso pálido. Eso sería un asunto que nuestro departamento legal debería investigar, dijo, con la voz tensa. De hecho, respondió el profesor Harper con una sonrisa tranquila. Y lo encontrarían fascinante, especialmente considerando el precedente establecido en 1879, cuando las propiedades vinculadas a este programa recibieron un estatus histórico, retroactivo a sus fechas de compra originales. Mientras el profesor hablaba, el Dr. Matthews examinó los documentos con creciente entusiasmo. Estas fechas coinciden perfectamente con las entradas del diario de Patrick Sullivan. Y mire, este símbolo en la esquina del documento del préstamo, es el mismo que el del cofre. El profesor Harper asintió. El ferrocarril subterráneo estaba mucho más organizado de lo que la gente cree. Banqueros, abogados, comerciantes, todos jugaron un papel. Se creía que los registros del Banco de la Libertad y la Unión se perdieron en un incendio en 1866, pero algunos sobrevivieron. He pasado décadas rastreándolos. Michael escuchó atentamente, notando cómo crecía la incomodidad del señor Harrison. Pero lo que dijo el profesor a continuación llamó la atención de todos. Su caballo, Sadou, el que encontró el cofre, ¿puedo verlo? Guiados por Jack, caminaron hacia el granero donde Sadou estaba descansando, estable pero todavía frágil. El profesor se acercó al caballo con suavidad, pasando una mano por su cuello con admiración. Notable, murmuró. ¿Qué es notable?
preguntó Jack. El profesor sonrió levemente. ¿Alguna vez te preguntaste por qué un grupo de recreación de caballería usaría un percherón? Por lo general, prefieren razas más ligeras. ¿Y ese hombre que te vendió a Shadow, mencionó alguna vez el nombre de su hermano? Michael frunció el ceño, tratando de recordar. No, ahora que lo pienso, no lo hizo. La sonrisa del profesor se profundizó. Hace 8 años, fui parte de un proyecto de preservación histórica. Descubrimos que ciertas familias mantuvieron conexiones con el ferrocarril subterráneo durante generaciones. No solo transmitían historias, sino que transmitían responsabilidades. Algunos incluso criaban caballos específicamente por su capacidad para localizar estructuras subterráneas, una habilidad que se transmitía a través de sus linajes. Sarah jadeó. ¿Te estás diciendo que Shadow es descendiente de caballos criados para ayudar al ferrocarril subterráneo? El profesor Harper asintió. Y creo que sí. Los instintos de Shadow pueden haberse perfeccionado durante generaciones para descubrir los secretos del pasado. Y ahora, es parte de tu historia, un legado vinculado a una de las redes más valientes de su historia. Sí, creo que sí, dijo el profesor Harper, con voz firme y convencida. Estos caballos eran conocidos por su habilidad para detectar espacios huecos bajo tierra, un rasgo que habría sido invaluable para localizar cámaras ocultas. El hombre que te vendió a Shadow no solo estaba liquidando una herencia. Estaba asegurándose de que este extraordinario animal terminara en el lugar correcto. Como si respondiera a las palabras del profesor, Shadow relinchó suavemente y giró la cabeza hacia la pared trasera del granero. Los ojos del profesor Harper se iluminaron con curiosidad. ¿Sabes? Comenzó pensativamente, noté algo peculiar en las dimensiones de tu granero. Las medidas exteriores no coinciden del todo con el espacio interior. Y dadas las técnicas de construcción de la década de 1860. Metió la mano en su maletín y sacó un viejo diagrama arquitectónico. Las casas seguras en el ferrocarril subterráneo a menudo tenían habitaciones ocultas construidas en estructuras existentes. Esa llave que encontraste, ¿puedo verla? Jack metió la mano en su bolsillo y le entregó la misteriosa llave. El profesor Harper la estudió de cerca. Tal como lo pensé, dijo con una sonrisa cómplice. Esta no es una llave cualquiera, es una llave maestra. Los jefes de estación las usaban para acceder a cámaras ocultas en múltiples propiedades. Se dio la vuelta y caminó hacia la pared trasera del granero, pasando los dedos por la madera desgastada. Ah, aquí vamos, dijo, presionando una costura casi invisible. Un pequeño panel se abrió, revelando una cerradura. La familia Sullivan se reunió alrededor, casi sin atreverse a respirar. Incluso el señor Harrison se acercó, su escepticismo reemplazado por asombro. Bueno, Jack, dijo el profesor Harper, tendiéndole la llave. ¿Te gustaría hacer los honores? Jack dio un paso adelante, con las manos temblorosas mientras insertaba la llave en la cerradura oculta. Por un momento, no pasó nada. Luego, un suave clic resonó en el granero, seguido por el bajo chirrido de mecanismos antiguos. Lentamente, la pared trasera comenzó a moverse, revelando un estrecho pasadizo que descendía hacia la oscuridad. El profesor Harper sacó una linterna de su maletín y la encendió. He aprendido a venir preparado para momentos como este, dijo con una pequeña sonrisa. Aunque debo admitir que esta es una de las entradas mejor conservadas que he visto. La doctora Matthews se apresuró a avanzar, cámara en mano. La artesanía es increíble, dijo, tomando fotos de la puerta oculta. El mecanismo se integra perfectamente con la estructura del granero. Nunca lo encontrarías a menos que supieras dónde buscar. Michael se acercó, mirando hacia el pasillo. El aire tenía un olor mohoso, cargado con el peso de la historia. Pero había algo más, un significado profundo que le provocó escalofríos en la columna vertebral. Debemos movernos con cuidado, advirtió el profesor Harper. Estos pasillos se construyeron para durar, pero 150 años sigue siendo mucho tiempo. Déjame ir primero, tengo experiencia con estructuras como esta. El señor Harrison se aclaró la garganta, luciendo incómodo pero decidido. Como representante del banco, debería presenciar esto. Michael asintió, sorprendiendo a todos. Por supuesto. Queremos que todo esté debidamente documentado. Sarah sacó su teléfono para grabar mientras el profesor Harper iba adelante.
Su linterna iluminaba una estrecha escalera de piedra que desaparecía en la tierra. El grupo la seguía de cerca. Jack cerraba la marcha, todavía agarrando la llave que había abierto esta pieza oculta de la historia. Las escaleras descendían unos 15 pies antes de abrirse a una pequeña cámara. El grupo entró, sin aliento por lo que vieron. La habitación, de unos 20 pies cuadrados, estaba sorprendentemente bien conservada. Había bancos de madera alineados en las paredes y estantes rudimentarios contenían faroles y cerámicas antiguas. Pero fue la pared del fondo la que captó la atención de todos. Allí, detrás de una lámina de vidrio en un armario sellado, colgaba una gran colcha con un intrincado patrón geométrico. «Dios mío», susurró el profesor Harper, con la voz cargada de emoción. «Es una colcha de la libertad. Y está completamente intacta». «¿Entiendes lo rara que es?». El doctor Matthews se acercó y tomó fotografías. El patrón es una combinación de la estrella del norte y diseños de gansos voladores. Edredones como este se usaban para enviar mensajes secretos a los esclavos que escapaban. Pero la atención de Michael se desplazó a otra cosa. Debajo del gabinete del edredón había una pequeña placa de metal. Se inclinó para leer la inscripción. «Para aquellos que siguen el camino que queda, confíen en las estrellas. Confíen en las señales. Confíen en aquellos que guardan el camino». «¡Hay más!», gritó Emma. Su linterna reveló varios baúles de madera apilados cuidadosamente en la esquina. A diferencia del cofre que habían encontrado en el campo, estos baúles estaban bien conservados, protegidos por el aire seco de la cámara y el sistema de ventilación eficaz. La habitación, oculta durante más de un siglo, acababa de comenzar a revelar sus secretos, y estaba claro que este era solo el comienzo de su extraordinario viaje. El profesor Harper examinó los baúles con creciente entusiasmo. Estos parecen ser escondites de documentos, registros que eran demasiado peligrosos para mantenerlos sobre la tierra. El ferrocarril subterráneo estaba mucho más organizado que la mayoría de las personas. «Esto es extraordinario», dijo el doctor Matthews, pasando suavemente las páginas de un libro de contabilidad. «Estos registros podrían transformar por completo nuestra comprensión de cómo operaba el ferrocarril subterráneo en esta región». El señor Harrison, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. «El valor histórico de este descubrimiento no tiene precedentes». «De hecho», asintió el profesor Harper, con voz firme. «Pero lo más importante es que demuestra lo que muchos historiadores han sospechado durante mucho tiempo, que el ferrocarril subterráneo no era solo una red suelta de individuos comprensivos. Era un movimiento de resistencia muy organizado, con sofisticados sistemas de apoyo, respaldo financiero e incluso protecciones legales». A medida que continuaban explorando la cámara, más piezas de la historia salieron a la luz. Compartimentos ocultos en las paredes revelaban almacenes de alimentos en conserva, suministros médicos e incluso un alijo de armas de la época. Cada descubrimiento añadía otra capa de profundidad a los extraordinarios esfuerzos de sus antepasados. Jack, que había estado examinando la colcha más de cerca, gritó de repente: «Papá, mira esto». El patrón de la colcha coincide con el símbolo del cofre que encontramos. El profesor Harper se acercó apresuradamente, con los ojos iluminados. «Por supuesto». El cofre no fue enterrado al azar. Fue colocado como un marcador, una señal para aquellos que sabían qué buscar. Tu caballo, Sadou, no lo encontró por casualidad. Estaba siguiendo los instintos transmitidos de generación en generación por sus antepasados, entrenados para reconocer estos marcadores. Sara, que había estado grabando todo en su teléfono, lo bajó, con la voz llena de asombro. «Entonces, ¿toda nuestra granja fue diseñada para ser una casa segura?». El profesor Harper asintió. «Exactamente. El préstamo bancario, la construcción del granero, incluso la disposición de sus campos. Todo fue planeado deliberadamente para apoyar las operaciones del ferrocarril subterráneo y parecer completamente normal para los forasteros». Michael sintió una oleada de emoción. Su familia no solo había contribuido al ferrocarril subterráneo, habían sido actores clave en una vasta red de resistencia y esperanza. La granja Sullivan no era solo un pedazo de tierra, era un testimonio viviente de coraje y convicción, una pieza de la historia estadounidense en su forma más pura. «Hay algo más que debería ver», dijo el profesor Harper, moviéndose hacia otro rincón de la cámara. Apuntó su linterna a una serie de marcas talladas en la pared de piedra. «Estas», dijo en voz baja, «son fechas y números.
Cada marca probablemente representa un grupo de personas que pasaron por aquí en su camino hacia la libertad. Mientras contaban las marcas, el silencio cayó sobre el grupo. La gran cantidad era abrumadora. Cada marca representaba vidas, personas que habían arriesgado todo por la libertad. Incluso el señor Harrison parecía profundamente conmovido. El señor Sullivan, dijo en voz baja, creo que recomendaré que el banco adopte un enfoque muy diferente ante su situación. Este descubrimiento lo cambia todo. De pie en esa cámara subterránea, rodeado de evidencia de la valentía de sus antepasados, Michael sintió el peso del legado que habían descubierto. El descubrimiento del cofre por parte de Sadow los había llevado a algo mucho más grande que los artefactos históricos. Había revelado una historia de esperanza, coraje y resistencia que exigía ser preservada y recordada. Pero incluso mientras se maravillaban con lo que habían encontrado, ninguno de ellos se dio cuenta de que la cámara tenía un último secreto que revelar. Uno que conectaría el pasado con el presente de una manera aún más dramática. Hola a todos. Antes de sumergirnos nuevamente en esta increíble historia, tómense un momento para darle me gusta a este video y suscríbase a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a descubrir y compartir más descubrimientos históricos asombrosos como este. Ahora, volvamos a la granja Sullivan, donde está a punto de desarrollarse una revelación asombrosa. Las nubes de tormenta se estaban acumulando afuera mientras el grupo dirigía su atención a una segunda puerta en la cámara subterránea. La decodificación de Sara del patrón de la colcha había activado un mecanismo oculto, pero la puerta seguía atascada después de décadas de desuso. Michael y Jack trabajaron con cuidado para limpiar los años de polvo y escombros acumulados en sus bordes. La artesanía es notable, observó el profesor Harper, pasando la luz de su linterna a lo largo del marco de la puerta. Observe cómo las bisagras están completamente ocultas. Incluso si alguien encontrara esta cámara, podría haber pasado por alto esta puerta por completo. Finalmente, con el sonido chirriante del metal viejo, la puerta se abrió. El haz de sus linternas reveló una habitación secreta más pequeña, y lo que había dentro los dejó a todos boquiabiertos. A diferencia de la cámara principal, esta habitación estaba diseñada para algo más que un refugio temporal. Sus paredes estaban revestidas de estantes empotrados, cada uno con cuero. Libros encuadernados en papel de pana y fajos de documentos. En un rincón, un gran escritorio dominaba el espacio, su superficie cubierta con mapas cuidadosamente conservados bajo láminas de lona tratada. Pero era el objeto que colgaba en la pared del fondo el que se robaba la atención de todos, un gran lienzo cubierto de tela. Este debe haber sido el centro de mando de Patrick Sullivan, susurró el profesor Harper, su compostura académica dando paso al asombro. Desde aquí, podría haber coordinado toda la red regional del ferrocarril subterráneo. La doctora Matthews se movió rápidamente, documentando el espacio con su cámara. Mira estos mapas, dijo, levantando con cuidado una de las cubiertas de lona. Muestran rutas seguras que abarcan 3 estados, con marcas codificadas para casas seguras, zonas de peligro y caminos alternativos. El señor Harrison, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante para examinar un libro de contabilidad abierto sobre el escritorio. Estos no son solo registros de fugas, dijo lentamente. Son transacciones financieras, listas de suministros y correspondencia codificada con otras estaciones. No se trataba de una red informal, sino de una operación a gran escala. Michael, sin embargo, no podía apartar la vista del gran lienzo que colgaba de la pared. Su tamaño y su ubicación central indicaban su importancia. Con la ayuda del profesor Harper, retiró con cuidado la cubierta protectora. Lo que descubrieron dejó al grupo completamente sin palabras. Era un retrato magistral, exquisitamente pintado, que mostraba a un grupo diverso de personas reunidas en lo que parecía ser esta misma cámara. En el centro se encontraba un hombre al que reconocieron de inmediato como Patrick Sullivan. Pero no estaba solo. La pintura lo mostraba trabajando junto a otros conductores, esclavos liberados que se habían convertido en ayudantes e incluso una mujer que tenía un parecido asombroso con Sara. Esa es Elizabeth Sullivan, susurró Sara, con la voz cargada de emoción. Reconoció la figura de antiguas fotografías familiares. La esposa de Patrick. Las historias familiares siempre decían que ella estaba tan involucrada en el ferrocarril subterráneo como él. Mientras tanto, el profesor Harper estudiaba la parte inferior de la pintura. Su entusiasmo llegó al máximo cuando señaló la firma. «Miren esto», exclamó. «Fue pintado por Robert Duncanson.
uno de los artistas afroamericanos más destacados de la era de la Guerra Civil. Era conocido por crear retratos secretos de conductores del ferrocarril subterráneo, explicó el profesor Harper, con la voz cargada de reverencia. Pero se creía que la mayoría de esas pinturas se habían destruido para proteger a sus protagonistas. Mientras el grupo se maravillaba con el descubrimiento, Emma, que había estado examinando los estantes, gritó de repente: «Papá, mira esto». Había encontrado un compartimento oculto detrás de una fila de libros. Al abrirlo con cuidado, reveló una pequeña caja de madera tallada de manera intrincada. Dentro había una colección de cartas, todavía cuidadosamente guardadas en sus sobres originales. El grupo se apiñó mientras Sara abría suavemente una y comenzaba a leer en voz alta. Las cartas eran correspondencia entre Patrick Sullivan y antiguos esclavos que habían pasado por la granja en su viaje hacia la libertad. Cada carta revelaba una historia personal de gratitud, esperanza y resiliencia. Algunos le contaron a Patrick sobre sus nuevas vidas, mientras que otros compartieron noticias de cómo se habían convertido en conductores, ayudando a otros a encontrar la libertad. «Esto no es solo un registro de rutas de escape», dijo la doctora Matthews, con su voz llena de asombro. «Esta es una prueba viviente de cómo evolucionó el ferrocarril subterráneo. Es una cadena documentada de coraje y compasión que se extiende a lo largo de generaciones. Estas cartas cuentan la historia de personas liberadas que crearon un legado de liberación para otros». Jack, que había estado estudiando el retrato, habló de repente. «Oye, mira esta parte», dijo, señalando el fondo. «¿No parece el tatarabuelo de Sadou o algo así? El caballo se ve exactamente como él». El grupo se acercó. Efectivamente, en el fondo de la pintura había un elegante percherón negro, su postura y mirada inteligente sorprendentemente similares a las de Sadou. «El parecido es asombroso», dijo el profesor Harper, asintiendo. «Estos caballos fueron criados y entrenados específicamente para su papel en el ferrocarril subterráneo. Su capacidad para detectar espacios subterráneos y sus instintos protectores los hicieron invaluables. La conexión de Sadou con esta historia es más profunda de lo que imaginábamos». Un trueno retumbó en lo alto y el teléfono de Emma se iluminó con otra alerta meteorológica. A pesar de la tormenta, nadie quería irse. Cada nuevo documento, carta y mapa descubierto añadía más profundidad a su comprensión, no solo del papel de su familia en esta historia, sino de cómo el ferrocarril subterráneo operaba como una red sofisticada de resistencia y esperanza. El señor Harrison se aclaró la garganta, rompiendo el hechizo del descubrimiento. «Señor Sullivan», dijo, con un tono inusualmente cálido, «creo que es hora de que discutamos el futuro de esta granja desde una perspectiva diferente. Esto no es solo un sitio histórico, es un tesoro nacional». Como para enfatizar sus palabras, un relámpago iluminó la habitación a través de la estrecha ventilación. El pozo de la granja, que proyectaba sombras dramáticas en las paredes, se abrió paso hasta el pozo. En ese instante, rodeados por los artefactos de valentía y determinación, la familia Sullivan comprendió que su conexión con el pasado estaba a punto de cambiar su futuro de maneras profundas e inesperadas. Un año después. La transformación de la granja Sullivan fue extraordinaria. Una vez que fue una propiedad familiar en dificultades, se había convertido en el centro de patrimonio del ferrocarril subterráneo Sullivan, que atraía a visitantes de todo el país. Michael estaba de pie en el porche, observando cómo un grupo de turistas se dirigía al granero. Las cámaras subterráneas habían sido preservadas profesionalmente, y la segunda sala, con su notable colección de mapas, libros de contabilidad y el impresionante retrato de Duncanson, se había convertido en la pieza central del museo. «Papá», gritó Emma, guiando a un grupo de estudiantes de secundaria hacia el granero. «No creerás lo que encontramos en otro de los diarios del tatarabuelo Patrick, hay una sección completa sobre cómo entrenaban a los caballos». En el pasto, Sadou, ahora completamente recuperado, pastaba contento, levantando ocasionalmente la cabeza para observar a los visitantes. Michael juró que el viejo caballo parecía orgulloso. Sadou se había convertido en una especie de celebridad, especialmente entre los niños, que estaban encantados de conocer al descendiente de los caballos del ferrocarril subterráneo. El legado de coraje, resistencia y esperanza que Sadou había desenterrado ya no estaba oculto, estaba vivo, compartido y celebrado, inspirando a las generaciones futuras a honrar los sacrificios y la valentía de quienes habían luchado por la libertad. El profesor Harper había desempeñado un papel fundamental para garantizar que los descubrimientos en Sullivan Farm se preservaran y compartieran con el mundo. Junto con Michael y Sarah,
Ayudó a establecer una fundación para estudiar la riqueza de documentos y artefactos encontrados en las cámaras ocultas. El descubrimiento había revolucionado, como se predijo, la comprensión de los historiadores sobre el ferrocarril subterráneo. Los registros de Sullivan Farm llevaron a la identificación de docenas de otras casas seguras en 3 estados, cada una con sus propias historias únicas de resiliencia y valentía esperando ser descubiertas. Sarah había dejado su puesto de profesora para asumir el papel de directora educativa a tiempo completo del Heritage Center. Una tarde, de pie en el porche, se unió a Michael para reflexionar sobre el increíble viaje. «¿Sabes lo que más me sorprende?», dijo, mientras observaba a un grupo de visitantes salir de la propiedad. «Es la cantidad de familias que han dado a conocer sus propias partes de la historia. Es como si nuestro descubrimiento les diera permiso para compartir sus historias familiares. Hay mucho más por descubrir, más de lo que jamás imaginamos». Los efectos dominó de su trabajo habían sido profundos. El banco no solo perdonó la hipoteca restante, sino que también se convirtió en un firme partidario del Heritage Center. El señor Harrison, inicialmente escéptico, se había convertido en uno de sus defensores más vocales. Usó sus conexiones para asegurar fondos adicionales para programas de preservación y educación, asegurando que la historia del ferrocarril subterráneo llegara a aún más personas. Jack, que ahora tiene 16 años, se había interesado profundamente en el legado equino de la granja. Trabajó con veterinarios locales para estudiar las líneas de sangre de los caballos descendientes del ganado del ferrocarril subterráneo. No es solo Sadow, había descubierto. Hay otras granjas con caballos que llevan este legado especial. Simplemente no sabíamos qué buscar antes. Cuando el sol comenzó a ponerse, Michael se dirigió al pasto de Sadow. El viejo caballo trotó hacia él, hociqueando su bolsillo en busca de las zanahorias que siempre llevaba. «Lo sabías desde el principio, ¿no es así, viejo amigo?», dijo Michael, acariciando el fuerte cuello de Sadow. «Estaba en tu sangre, esta conexión con el pasado». De repente, Emma salió corriendo del granero, con el rostro iluminado por la emoción. En sus manos, sostenía un pequeño medallón grabado con el mismo patrón geométrico que había estado en el cofre que Sadow descubrió. «Papá, mira», dijo, sin aliento. «Encontramos otro compartimento oculto». «De esto estaba adentro». Michael dio vueltas al medallón en sus manos, maravillándose de su artesanía. «¿Sabes lo que Patrick escribió en su última entrada del diario?», preguntó Sarah, uniéndose a ellos en la cerca. Su voz tenía una sensación de asombro. Escribió: «El camino hacia la libertad nunca termina realmente. Cada generación debe encontrar su propia manera de mantener encendida la luz de la libertad». Michael miró hacia la tierra. Ya no era solo una granja, era un testimonio viviente de coraje y esperanza. Los campos, una vez un santuario para los buscadores de la libertad, ahora respaldaban las operaciones del Centro del Patrimonio. El granero, con sus cámaras ocultas ahora cuidadosamente preservadas, se alzaba como un monumento a las acciones extraordinarias de la gente común. «Eso es lo que estamos haciendo ahora», se dio cuenta Michael. «No solo estamos preservando la historia, estamos continuando su trabajo. Cada persona que aprende esta historia, que entiende lo que sucedió aquí, lleva un pedazo de esa luz hacia adelante». Como si fuera una respuesta, Sombra levantó la cabeza, su suave relincho se mezcló con la brisa de la tarde. A lo lejos, retumbó un trueno, no como una advertencia, sino como un rayo de luz. Angie sino como un recordatorio de la presencia duradera de la naturaleza en su historia. «¿Sabes qué, papá?», dijo Emma, estudiando el medallón. «Solía preocuparme por lo que haría después de la escuela secundaria. Ahora lo sé. Este es nuestro legado, no solo el de la familia Sullivan, sino el de todos. Estas historias necesitan ser contadas». Michael asintió, entendiendo la profundidad de sus palabras. El descubrimiento había hecho más que salvar su granja, les había dado un propósito. La granja Sullivan se había convertido en un faro de esperanza y recuerdo, enseñando a las nuevas generaciones sobre el coraje, la compasión y el poder inquebrantable de hacer lo correcto. Mientras el último grupo de turistas del día partía, sus voces se desvanecían en el aire de la tarde, Michael pensó en todas las vidas que habían pasado por esta tierra buscando la libertad. Sus espíritus vivían en cada documento preservado, cada estructura cuidadosamente mantenida e incluso en el suelo bajo sus pies. Sadow se acercó, apoyando su cabeza en el hombro de Michael en su forma característica.
Juntos, observaron cómo el sol se hundía en el horizonte y pintaba el cielo de tonos vibrantes que parecían reflejar la riqueza de su historia compartida. En la luz que se desvanecía, Michael susurró palabras que se habían encontrado en muchas de las cartas de Patrick Sullivan. El camino permanece. Confíen en las señales, confíen en quienes guardan el camino y, sobre todo, confíen en el poder perdurable de la compasión y el coraje para iluminar el camino a seguir. Y cuando las estrellas comenzaron a aparecer, la granja Sullivan se mantuvo firme, un legado vivo de esperanza, coraje y un espíritu inquebrantable. A medida que la familia Sullivan descubría su increíble legado, descubrió más que solo historia. Encontró una historia de esperanza, coraje y determinación inquebrantable. Si este viaje los conmovió, si les recordó el poder de la compasión y la importancia de mantener vivas estas historias, los invitamos a unirse a nuestra misión de compartir más historias como esta. Haga clic en me gusta en este video para mostrar su apoyo a la preservación de la historia y celebrar la resiliencia de quienes nos precedieron. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando historias no contadas de coraje, descubrimiento y esperanza. Cada suscripción nos ayuda a arrojar luz sobre los increíbles viajes que dieron forma a nuestro mundo. Comenta a continuación, ¿qué harías si la granja de tu familia guardara un secreto tan grande? O dinos, ¿qué parte de esta historia te inspiró más? Sigamos conversando. ¿Crees que hay más legados ocultos por ahí, esperando ser descubiertos? ¿Qué significaría para ti descubrir una conexión con una parte tan poderosa de la historia? Cada me gusta, comentario y suscripción nos ayuda a sacar a la luz estas poderosas historias. Juntos, podemos honrar el pasado e inspirar un futuro basado en el coraje, la compasión y la búsqueda constante de la justicia. Pulsa el botón de suscripción ahora y forma parte de una comunidad dedicada a explorar y preservar estas historias. Mantengamos la luz de la historia encendida.